Hoy vamos a revisar un texto tan interesante como delicioso y además poco conocido, muy poco conocido y que es relegado de la historia de la filosofía. Prácticamente no se le menciona mucho en las facultades, especialmente aquí en México, pero vamos a ver qué es lo que este texto aporta y por qué considero que pues podría ser tan menospreciado, tan ocultado. Y aquí tienen ustedes a Francisco Sánchez, el escéptico, que es un autor que nace en España, se va a Francia. Aquí no vamos a entrar en explicaciones de por qué se dice que se fue, que por qué le tenía miedo a la Inquisición su familia. El caso es que es hijo de padre español, madre portuguesa y se va a Francia. Por decirlo así, él es un filósofo mediterráneo y tiene un texto muy rico, muy interesante que se llama Que nada se sabe. Este texto que vamos a revisar el día de hoy es un texto con una antigüedad interesante. Es un texto que fue publicado en 1580. Se sabe de este texto y que aventaja muchísimo al tan cacareado, al tan mencionado Kant. ¿No? Recuerden ustedes, la postura que yo tengo acerca de Kant es que no es más que simplemente un productor de mercancías editoriales que defiende al viejo régimen, que defiende la superstición, que defiende la religión, que defiende a la monarquía, pero que autores como precisamente Sánchez van a anteceder de una manera mucho más enérgica y van a ser mucho más racionalistas, mucho más empiristas de lo que se pretende que fue, por ejemplo, la ya tan cacareada también ilustración. Porque Francisco Sánchez, a quien se le apodaba el escéptico, no sin justificación, va a proponer lo siguiente. Y antes de ir al punto, me gustaría, como ustedes ya saben, citar fragmentos interesantes de su texto Que nada se sabe, porque él considera que nada se sabe en tanto que el conocimiento, como lo vamos a ir viendo, es acumulativo, es mejorable y que las conclusiones que uno puede obtener en algún punto simplemente pueden hacerse más precisas y en tanto avanza la ciencia, esa argumentación o esas conclusiones pues pueden ser anacrónicas, si bien a lo mejor no equivocadas, pero ya no son satisfactorias. De manera que Francisco Sánchez se adelanta a su época, publica su texto en latín, que era la lengua franca de ese tiempo, y pese a lo que se pudiera decir que España era oscurantista, que España estaba totalmente en el atraso, quizá tecnológico, pero ustedes van a ver que en el teórico filosófico adelantaba incluso a la famosa, eventualmente, y me gusta decir, cacareada ilustración. Veamos este delicioso texto. Nos dice en una nota al lector, cito, sentí una profunda desesperación, mas persistí no obstante en mi ardentísima y angustiosa empresa intelectual. Volví a acercarme a los maestros y de nuevo les pregunté con ansia por la verdad codiciada. ¿Y qué me contestaron? Cada uno de ellos se había construido una ciencia con sus propias imaginaciones o con las ajenas, de las cuales deducía nuevas consecuencias más fantásticas aún, y de esas consecuencias artificiales inferían otras y otras, fuera ya de las cosas mismas, hasta dar en un laberinto de palabras sin fundamento alguno, de verdad. Así, en vez de una recta interpretación de los fenómenos naturales, se nos ofrece un tejido de fábulas y ficciones que ningún cabal entendimiento puede recibir, pues ¿quién ha de comprender lo que no existe? Los átomos de Demócrito, las ideas de Platón, los números de Pitágoras, los universales de Aristóteles, el intelecto agente y todas esas famosas invenciones que nada enseñan ni descubren, si no es con el ingenio de sus artífices. Porque uno de los asuntos con los que va a pelear nuestro amigo Sánchez, nuestro gran amigo Sánchez, es que en esta época
precisamente donde el latín y las creencias que están cercanas a la Edad Media impregnan la academia, él considera que a veces no se va más allá de los silogismos y de las repeticiones de Aristóteles, y él va a pugnar por un conocimiento que, si bien se puede apoyar en lo anterior, tiene que respaldarse no solo en el racionalismo, sino en la práctica, porque hay que advertir que Sánchez fue médico, y como médico tenía una relación con la realidad estrecha, y a partir de ella podía realizar sus actividades. Continuó, cito: "No en la República de la Ciencia, en el Tribunal de la Verdad nadie juzga, nadie tiene imperio, sino la verdad misma". Porque la ciencia en su momento está esclerotizada en estos conocimientos aristotélicos, en estos conocimientos de la lógica, de los enunciados y de que si X, entonces tal, y los silogismos predominan, y él lo que le interesa es una práctica con la realidad. Si bien el empirismo o la acción sobre el mundo, no es óptima sin un razonamiento y una racionalización, estas tienen que conjugarse, tienen que empatarse y mejorarse la una a la otra. Continúo. Y no por eso te prometo la verdad, pues yo la ignoro, lo mismo que todas las demás cosas. Únicamente prometo inquirirla en cuanto me sea posible, para ver si sacándola de las cavernas en que suele estar encerrada, puedes tú perseguirla en campo raso y abierto. Ni tampoco tú tengas muchas esperanzas de alcanzarla nunca, ni menos de poseerla. Conténtate como yo con perseguirla. Este es mi fin, este es mi propósito, este debe ser también el tuyo. Esto es lo que le dice al interesado en conocer el mundo. Así le habla de esta manera tan honesta. La verdad científica, quizá al igual que la objetividad, solamente son una aspiración que se puede perseguir de manera disciplinada y metódica. Quizá nunca la alcancemos, pero en tanto avancemos en pos de ella, podemos ir observando progresos. Continúo. Yo hablaré con suficiente hermosura, si hablare con suficiente verdad. Quédense las bellas palabras para los poetas, los cortesanos, los amantes, las meretrices, los rufianes, aduladores, parásitos y gentes de Salaya, que tanto se precian de hablar bien. A la ciencia le basta siempre, porque es lo único necesario, la propiedad del lenguaje. Vaya, que a Sánchez deberían leerlo todos los posmos, todos los autores que ya son carne de burla de este canal, pero no obstante, lo que predomina en la academia actualmente, lo que predomina en los medios, lo que predomina en, en general, no solo en la vida intelectual, sino es simplemente argucias del lenguaje, artificios, ¿no?, para crear contenido continuo, tanto editorial, ¿no?, como periodístico, y que realmente no aportan mucho, ¿no? No obstante, siguen llenando las estanterías de bibliotecas, gente como Kant, Foucault, Derrida, que no dice nada en absoluto. De hecho, yo cuando leí este texto me sorprendió mucho lo directo que es, lo puntual, y también el estilo que tiene, que es delicioso. No sé qué tanto se deba al traductor, pero es un autor que ojalá hubiese escrito más para tener más posibilidades de conocerlo a profundidad. Continuó. Dices que tú defines esta cosa que es el hombre con esta definición, animal racional mortal. Niego, pues dudo nuevamente de la palabra animal, de la racional y de la otra. Definirás todavía estas cosas por los géneros y las diferencias superiores, según les llamas, hasta llegar al ente. Preguntaré lo mismo de cada uno de los nombres y finalmente del último, ente, ya sé menos. Y algo con lo que insiste es con la dificultad que tiene el lenguaje para poder aprender y explicar las cosas, ¿sí? Porque también uno de los problemas a los que se enfrenta y que él observa es que el lenguaje está invadiendo el terreno donde debería estar la práctica y el contacto con el mundo de la experimentación, porque todos estos libros viejos de Aristóteles simplemente se están basando en silogismos, y los silogismos van a ser una constante en esta época que
va a que comienza a llegar al humanismo y que eventualmente pues, llegará la época tan mencionadamente o denominada moderna. Continúo, cito, y para todos son las palabras, soldados locuaces. ¿A cuál de ellas quererás más? Es dudoso. Cada una quiere ser creída. No basta esto. Las significaciones de las palabras parece que dependen principal o totalmente del vulgo, y por tanto a él se han de preguntar, pues ¿quién nos enseña a hablar sino el vulgo? Sí, ¿de dónde se toman los significados si no es de lo que utiliza la mayoría a lo largo del tiempo? En la misma medida que actualmente, por ejemplo, la lingüística no nos dice cómo hablar, sino que más bien describe cómo lo hacemos, ¿no? El lenguaje es un terreno que simplemente es un vehículo para comunicar y entre más claro lo haga, resulta óptimo. Sin embargo, el oscurecimiento, la vendimia de supuestas mercancías editoriales o pretendidamente culturales no solo es algo que predomina en nuestra época, sino que ya desde estos tiempos, nuestro amigo Francisco Sánchez lo mencionaba. Continúo citando y aquí habla sobre el consenso. ¿Mas hay en el vulgo alguna certidumbre y estabilidad? Ninguna. ¿Cómo pues habrá alguna vez reposo en las palabras? Y bueno, esto antecede obviamente a todos estos fanáticos del lenguaje que les encanta decir que el lenguaje cambia con el tiempo, que el lenguaje es como un organismo. Y este parloteo sobre consideraciones irrelevantes del lenguaje. Y aquí menciono una frase preciosa. Cito, ¿qué dice pues Aristóteles? Ciencia es un hábito adquirido por la demostración. No entiendo. Esto es pésimo. Es definir lo oscuro por lo más oscuro. Así engañan los hombres. ¿Qué es hábito? Lo sé menos aún que lo que es ciencia y tú menos todavía. Di, es una cualidad firme, todavía menos. Cuanto más avanzas, menos me convences. Cuantas más palabras, más confusión. Me echas a la línea predicamental y de ahí siempre al ente que no sabes lo que es. Porque entre mayores explicaciones simplemente se va y se acude a consejos cada vez más abstractos, perdón, a conceptos cada vez más abstractos, inacibles, y por ende la explicación inicial se vuelve cada vez más pegajosa. Continúo. Cito, no basta, no contentos los lógicos, con las palabras más simples, para hacer la cosa más difícil, usan de palabras comunes, añadiéndoles alguna diferencia, como para el hombre, animal racional, mortal, cualquiera de las cuales es más difícil que la primera, pues donde hay muchedumbre hay confusión, y cuanto más amplias son las palabras, tanto son más confusas y oscuras, y que le digan esto a todos estos fundamentalistas del lenguaje, que en lugar de decir jueces les encanta decir personas juzgadoras, que en lugar de hablar de infancia, infancias, ¿no? Como quién sabe cuántas sean y qué características tengan. Porque esos fanatismos simplemente son paja que rellena páginas, ¿no? Que rellena tinta con la cual se justifican presupuestos, pero bueno, esos son otros temas. Ahora, nos habla sobre los juicios lógicos, cito, como arañas sutiles, puestas a fabricar su delgadísima tela, estos filósofos verbales constituyen el sujeto, el predicado, la cópula, la proposición, la definición, la división y la argumentación. Y de todo esto, además, otras infinitas especies de diferencias y condiciones. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Muchas palabras. Ahorita quería mencionar así algún refrán, pero simplemente se me fue. Pero continuamos que Sánchez, que dice cosas mucho más interesantes que yo. Cito, yo, contra su ignorancia, confieso de buen grado la mía, y con más libertad descubro la suya. Nada sé, pero ellos menos. Lo cual también el escéptico, nuestro amigo el escéptico, es una constante. De hecho, el texto, como ya les mencionaba, se dice que nada se sabe, no podemos saber nada, o por lo menos lo que podemos saber es muy poco, y en tanto la ciencia no se perfeccione combinando lo racional y lo empírico, difícilmente conoceremos la realidad y sabremos cosas.
Sí, porque el conocimiento es algo que se va construyendo, se va perfeccionando, se va afinando. Y este es un texto muy relevante, especialmente para quienes inician en los estudios no solo filosóficos, sino humanísticos. Y además porque también resulta como una fuente histórica del conocimiento, de la sabiduría mediterránea y toda esa filosofía que ha sido obscurecida por la supuesta ilustración y la era de las luces, que no es más que su historiografía amiga del mundo anglosajón y francés, ¿no? A todas luces. Pero continuemos, cito. Además, también es falso aquello de que la demostración engendre hábito científico. Del ignorante, pero apto para aprender, brota la ciencia, mas no así de la demostración, que solo muestra la cosa que se ha de saber, pues tal indica hasta la palabra misma, demostración. En efecto, la demostración no basta porque también necesitamos de la racionalización de esa demostración, necesitamos de un cuerpo de conocimientos. Sí, porque alguien puede hacer un experimento, pero ¿cuál sería la conclusión de él? Se necesita toda una base de conocimiento teórico para fundamentar ese conocimiento práctico o experimental. Continúo citando. ¿De dónde es fácil ver cuán necios son los que buscan de solo los libros toda ciencia, no estudiando en las cosas mismas? ¿Sí? Aquí alegando y exigiendo que el investigador necesita de práctica, necesita de un contacto con el mundo y no solo de los libros, del papel y la tinta, que eso está bastante lejos de lo que eventualmente va a enunciar Kant, teniendo al mundo como un montón de representaciones que realmente no existen y donde es imposible conocer la realidad. Además de que pues Diosito, ¿no? Y hay cosas incognoscibles que van a ser como misterios para el ser humano. Si ustedes comparan a Kant con el buen Sánchez, ¿no? Totalmente Kant es un oscurantista medieval, está detrás de Sánchez, ¿sí? Sánchez le lleva mucho por ventaja, le lleva mucho de civilización por ventaja, pero bueno, insisto, no se lea Sánchez y yo los invito a que lean este texto, es fácil de encontrar, ustedes lo teclean, pueden ubicarlo, pueden disfrutarlo, es un texto relativamente breve, pueden leerlo en una semana o en 2 o 3 días, pero que se disfruta. Es un estilo sencillo, claro, como ustedes pueden ver, directo, y que además juega con las metáforas de una forma seria. Continúo. Pero, según tú, es causa de todo. Luego, para el conocimiento de los efectos, es necesario su conocimiento. Según tu definición, luego, nada sabes. Únicamente, reitero, partiendo de silogismos, de definiciones abstractas, sin contacto con la realidad, ¿qué podemos colegir? Más allá de esas teorizaciones y de ese cuerpo de conceptos, sin la práctica, sin la experimentación, no tenemos mucho. Lo cual, por otra parte, se va a complementar entre las diferentes disciplinas o las diferentes ciencias o diferentes conocimientos. Ve a donde se ha llegado, cito, solo hay o podría haber una ciencia, la de la naturaleza de las cosas, por la cual todas ellas serían perfectamente conocidas, ya que una no puede ser conocida perfectamente sin todas las otras. Las ciencias que tenemos son vanidades, rapsodias, fragmentos de observaciones contradictorias, lo demás, imaginaciones, artificios, fantasías, porque todas las ciencias presentan una parte de la realidad y se complementan entre sí para generar un cuerpo de conocimientos. De manera que, incluso entre las disciplinas, simplemente como en la historia, tomar una sola fuente para explicar todo un fenómeno resulta amputarle las posibilidades a las mismas disciplinas. En el caso de la historia se necesitan diferentes fuentes, diferentes, por ejemplo, la fuente hemerográfica, las revistas, obviamente la bibliografía es indispensable, si es un fenómeno reciente se requieren entrevistas, y bueno, eso en el terreno de la historia, pero ya para ejemplos quizá más amplios sobre temas donde se conjugan, por ejemplo, la economía, la historia, la sociología o la literatura, esto parecería una obviedad, pero en la época la interdisciplina, bueno, es algo no tan explorado. Continúo citando. ¿Y no se corrompen y mudan perpetuamente las voces?
No hay libros franceses y españoles en los que hallarás muchas palabras cuyo significado se ignora totalmente. No hay en latín muchas palabras anticuadas y no se inventan otras muchas todos los días. Lo mismo acontece con el estilo y con otras cosas que se varían con el uso continuo, y al fin, tanta mudanza se hace que degenera todo y todo se hace diverso. Así, pereció el antiguo idioma latino, transformado ahora en el vulgar italiano, el griego del mismo modo. Y si algunos libros conservan todavía sobrevivientes, ambas lenguas difieren tanto de aquel antiguo esplendor y sentido, que si nos oyeran hablando su lengua de Móstenes o Cicerón, ellos se reirían de nosotros. Y bien otro fragmento, cito, no tienen, pues, las voces ninguna facultad de explicar las naturalezas de las cosas, aparte de aquella que tienen por el arbitrio del imponente, y la voz canis la misma fuerza tiene si se place de expresar pan que perro. Termino cita, porque las palabras por sí mismas no tienen significado, sino que se los damos, se los da quien las usa, y en esa misma medida, simplemente las frases, los silogismos, no tienen una fuerza en la realidad más que por la lógica interna que pudieran tener en sí mismas. Ahora también va a remeter un poco contra Aristóteles. Cito, construye otra ciencia, pues la ciencia de ayer es ya un montón de dislates. ¿Cómo afirmas, pues, que son eternas e incorruptibles y que no pueden ser de otra manera tus proposiciones, miserable gusano, que apenas sabes qué eres, de dónde vienes ni a dónde vas? Que quizá no sea Aristóteles contra quien va, sino contra aquellos aristotélicos que llegaban a las viejas universidades, leían el libro de Aristóteles y se iban. Y eso creían era o consistía la preservación y el cultivo del conocimiento, cuando no es más que una simple repetición, una costumbre y un hábito que pues va a degenerar en el congelamiento de la ciencia y del conocimiento en general. Y en esta tónica también el buen Sánchez hace una crítica a los intelectuales. Sí, además de criticar a los intelectuales con los que no esté de acuerdo, va a decirnos unas cuantas verdades a los que intentamos dedicarnos a las letras o a la filosofía o al conocimiento en general. Tiene un apartado doloroso, eh, interesante, que se llama Infortunio del hombre de letras. Cito, este es el fin de nuestros estudios, este es el premio del perdido y vano trabajo, de la perpetua vigilia, el esfuerzo, los cuidados, la solicitud, la soledad, la privación de todos los deleites, una vida semejante al no ser habitando, pugnando, hablando y pensando con los muertos, apartándose de los vivos, abandonando el cuidado de las propias cosas, destruyendo el cuerpo por ejercitar el espíritu, ¿no? Esto recuerda mucho al Fausto de Goethe, cuando pues se lamenta de que se ha perdido de los placeres terrenales y bueno, en ese sentido va a llegar Mefistófeles a ayudarlo, ¿no? Y a auxiliarlo con los menesteres y los placeres terrenales, para auxiliarlo a disfrutar de la carne. Pero bueno, esa es en la ficción. Aquí en la realidad, que a veces pues, es bastante más cruda que la ficción, pues tenemos este pago que se hace a cambio del conocimiento, ¿no? Continúa la cita. Así, Horacio retrata la triste condición del hombre de letras cuando dice, aunque vengas tú mismo, Homero, acompañado de las musas, si nada trajeres irás fuera. Y el mismo Horacio dice, mejor abajo, el rey dinero da mujer con dote y crédito y amigos y linaje y fortuna, y al bien adinerado decoran su Adela y Venus. Es también verdad ahora lo que también dijo Ovidio en otra parte, es cerrada a los pobres la curia, la hacienda da honores, por ella es grave el juez, por ella formal el caballero. Hay ahora precio en el precio, da la hacienda honores, la hacienda da amistades, el pobre en todas partes es abandonado. Se desprecia la doctrina y las togas ceden a las armas, las lenguas se subordinan a la gloria, los pensadores son despreciados. ¿Por qué, pues, nos consumimos? No lo sé, así lo quieren los hados. Y esta verdad es dura.
El conocimiento es exigente, pero paga bastante mal. Sin embargo, vamos a dejar las cosas pecuniarias y vamos a ir a otra discusión que va a tener Sánchez aquí, donde cito: así nos presenta la naturaleza las cosas para conocerlas. Y esto decía Aristóteles en otro lugar, que nuestro entendimiento se ha a la naturaleza de las cosas, como el ojo de la lechuza a la luz del sol. Juzgamos las cosas por sus simulacros, puede ser por ventura, recto el juicio. Y estos simulacros son parecidos a la expresión de Kant, donde solo todos son apariencias, ¿no? Donde solo tenemos aquello que podemos percibir de las cosas, pero que no tenemos las cosas por ellas mismas. Sin embargo, Sánchez no se va a limitar, ¿no?, de manera impotente a esa limitación, sino que él va a considerar que si bien las cosas son muy difíciles de conocer o que no se pueden conocer totalmente, es posible trabajar con lo que se puede saber, racionalizarlo y llevarlo a la experimentación y así aprovecharlo. Cito: dijimos en la definición de la ciencia que la ciencia es conocimiento en el cual se consideran tres cosas: la cosa conocida, de la cual se habla arriba; el cognoscente, de que se hablará abajo; y el mismo conocimiento, que es el acto de este sobre ella. Y empieza a diseccionar cómo conocemos las cosas y los resultados que se pueden obtener, y se pregunta, cito: ¿qué es conocimiento? La aprehensión de la cosa. ¿Qué es aprehensión? Apréndetelo de ti, pues yo no puedo ingerírtelo todo en la mente, y si insistes, diré: intelección, perspección, intuición. Si sigues preguntándome estas últimas cosas, callaré. Distingue, no obstante, la aprehensión de la recepción, pues recibe el perro la imagen del hombre, de la piedra, de la cantidad, pero no conoce. Distingue también el conocimiento propiamente dicho que ahora describimos, pero que no conocemos, de otro impropiamente dicho, por el cual dícese que conoce cada cual aquellas cosas que vi en otra ocasión y retiene en la memoria ornadas con las propias señales. Divide después todo conocimiento en dos: uno perfecto, por el cual se contempla y entiende la cosa por todas partes, por dentro y por fuera, y esta es la ciencia que ahora quisiéramos conciliar con los hombres, pero que ella no quiere. Este segundo conocimiento lo hacen doble: uno externo, que se hace por los sentidos y le llaman por consiguiente sensual; otro interno, que es por la sola mente, pero nada menos que eso. Sí, entonces aquí se combinan los dos, ¿no? Y también nos va a hablar del conocimiento para sí y en sí, que les reitero, va a estar mucho antes que Kant, siglos antes que Kant, y además, bastante, no obstante, ¿no?, y con ironía, mucho más adelantado que él y sus supersticiosas publicaciones, ¿no? Cito: el color, el sonido, el calor no pueden ofrecerse por sí a la mente para que los conozca, si no imprimen la imagen de sí. Aceptemos ahora que se hace la sensación por la recepción de las especies, a un órgano apto para recibirla, la cual imagen u otra parecida se ofrece a la mente para que la conozca o conozca la cosa de la cual es ella especie, que la conozca o conozca la cosa de la cual es ella especie, mediante ella. Esto podremos considerarlo el conocimiento para sí, mas lo que es obra exclusiva del entendimiento, lo que es hija suya y está dentro de nosotros, no se muestra al entendimiento por otras especies sino por sí misma. Tales son muchas cosas que él se finge, como también cuando excogita algo nuevo y lo concluye con muchos discursos, cuando entiende él su intelección y cuando hace conjunciones, divisiones, comparaciones, predicaciones, etc. Y estas son algunas de las herramientas que nos va a proporcionar Sánchez, y es como podemos observar a uno de los punteros en la filosofía, sí, en la filosofía del conocimiento. Aquí en este momento no tengo la etiqueta apropiada para mencionarlo, pero nos está diciendo cómo conocer, cómo aprender, cómo investigar en una época
en la que esto, si bien está circulando, no es la vía institucional, está saliéndose por fuera de un poco, de lo que es aceptado o permitido, y continúo, cito. Finalmente, si quitas lo que hay en nosotros o es hecho por nosotros, el más cierto conocimiento es el que se hace por los sentidos, y el más incierto de todos es el que se hace por el discurso, pues este no es verdaderamente conocimiento, sino tiento, duda, opinión, conjetura, de lo cual síguese que no es ciencia la que se obtiene por silogismos, divisiones, predicaciones y otras parecidas acciones de la mente, ¿no? Y aquí ya sentencia totalmente que requerimos para este conocimiento más que discurso, ¿sí? Necesitamos a los sentidos. Cito, pues de los accidentes puede haber perfecto conocimiento, menos todavía. Por un lado ayudan a saber por qué son percibidos por los sentidos. Por muchos lados perjudican a saber, porque los mismos accidentes no llegan a nosotros, sino tan solo sus imágenes y finalmente porque engañan muchas veces al sentido. Esto por la variedad del medio, tanto externo como interno, en la sustancia, sitio y disposición, lo cual, aunque se haga por órgano perfectísimo y sea el más cierto y nobilísimo de los sentidos, no obstante, muchas veces engaña, ¿no? Y aquí es la crítica al empirismo, porque irse ya sea solamente por el racionalismo o solamente por los sentidos y la experimentación es un error. Ambos se necesitan porque ambos tienen limitaciones y ambos nos ayudan en nuestra limitada e ignorante humanidad a conocer mejor las cosas. Y esto es bastante repetitivo, así como lo he estado mencionando. El texto es bastante más entretenido, mucho más interesante en cuestiones de estilo, es una delicia. Yo se los recomiendo mucho que lo lean, pero a mí me interesa enfatizar estos puntos en los que se adelanta a Kant, a mi parecer, y pues lo pulveriza totalmente. No vale mucho la pena leer sus críticas, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, bla, 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 bla. Este texto resulta mucho más interesante y además es relevante que sea un autor español, ¿no? Una tradición filosófica que es bastante menospreciada, que no es conocida en nuestras facultades de filosofía, por lo menos en México, se le da preferencia a franceses, a ingleses, alemanes especialmente, pero la filosofía española aquí es prácticamente inexistente. Y bueno, yo entiendo las razones, quizá, aunque es más ignorancia que nacionalismo, honestamente, pero pese a las obvias que uno puede tener o a las filias, es material que uno necesita tener, es material al que uno puede recurrir ante la tradición tan cacareada y medio falsificada que es la filosofía francesa y la filosofía gringa, supuestamente filosofía, y todos estos autores que, bueno, en otros audios ya me he ocupado de ellos, pero continúo, cito. Investiga nuevamente sin acertar a conocerlo, porque la verdad está sobre el sentido, y el hombre engañado por él, cuando no por los errores de la razón, fluctúa entre muchas probabilidades sin llegar a una conclusión definitiva. Sí, esta combinación de razón más experimentación no asegura nada. Asegura parcialmente resultados, nos da provisionalmente información, porque la ciencia es eso, provisional, hasta que, conjuntando método, conjuntando fuentes, conjuntando experimentación, se va agarrando forma. Y hay otro apartado muy interesante donde se titula de cómo la imperfección humana excluye un conocimiento perfecto. Ya es lo que les mencionaba, cito, porque la vida es breve y el arte es largo, es infinito. Las ocasiones de conocer son pocas y fugitivas, la experiencia es peligrosa, el juicio harto difícil. ¿Quién habrá, pues, verdadero conocimiento de las cosas? Esa expresión es interesante, ¿quién habrá, pues? ¿No? ¿Quién tendrá, pues, diríamos nosotros? Quizá esta es una situación del español de la época,
de la traducción, es un detalle interesante, son expresiones. Este es un texto, es una edición de Buenos Aires de los años 50. No sé si se habrá editado en México, ojalá alguien lo intente, porque este texto es una preciosura, una buena edición comentada, sería interesante valorarla. Cito: no te basta, replico, pues las cosas físicas influyen no poco en la parte moral y en la función del entendimiento. Los órganos se corresponden todos y se influyen mutuamente, aun los más apartados y distintos, por todo lo cual un cerebro sano es incompatible con otros órganos enfermos. Aquí recordemos que él fue médico, y esto no es simplemente una metáfora para respaldar sus puntos, sino que es un hecho que él conoce, que le es familiar y a partir del cual quizá puede inferir lo que ya he mencionado previamente en este texto. Porque esa vida en la medicina, esa práctica, pues requiere tanto de racionalización, en tanto teoría, en tanto conceptos, como de la práctica, que es simplemente el tratamiento que se le da a un enfermo, ¿no? Y a quien se busca que su organismo cambie su funcionamiento para que esa persona mejore o por lo menos mitigue sus dolencias y su sufrimiento. Pero también esa es otra cosa, el vínculo que hay entre la práctica médica y el sufrimiento, y porque, bueno, también la ignorancia, ¿no? Hablando de nuestra mente, de nuestro cerebro, quizá un cuerpo no está enfermo, pero quien habita ese cuerpo sufre porque su mente ignora muchas cosas, ¿no? Y precisamente estos textos, como los del buen Sánchez, nos ayudan a amplificar, potenciar y afilar nuestras argumentaciones, nuestras consideraciones sobre el mundo, no quedarnos simplemente en las emociones, no quedarnos simplemente en los sentimientos, no quedarnos simplemente con nuestros prejuicios, sino que pues nos invita a ir más allá y con la mayor sinceridad del mundo aplicar teoría, aplicar aplicar práctica, perdón, y a reconocer que nada se sabe. Les agradezco su atención. Por favor, comenten, compartan para que YouTube nos haga caso y más gente pueda tener acceso a estos videos. Es un gusto platicar siempre con ustedes. Cuídense mucho.